Buenas tardes, ¿tienen a la vista la presentación? ¿Está en tamaño Buenas completo? Sí, buenas tardes. Sí, Hola, doctor. Buenas tardes, doctor. doctor. Sí. Sí, Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, la estructura otra vez al servicio de la función es algo que no debemos de olvidar, es un concepto que va a ser permanente, permanentemente retomado siempre que veamos desde alguna perspectiva el, el el aparato respiratorio, ¿de acuerdo? Esta perspectiva de hoy, es básica para un elemento que actualmente está siendo tomado en cuenta para evaluar por tomografía la afectación por extensión de la neumonía viral por COVID-19, ¿de acuerdo? Que son los segmentos pulmonares. Entonces, entonces la anatomía del pulmón está dividida en lóbulos y luego en segmentos. Primero en lóbulos y luego en segmentos. Los segmentos son estas áreas que vamos a describir a continuación y que son esenciales, es decir, dependiendo de cuántos segmentos estén tomados por neumonía en una tomografía de tórax, sabemos la extensión de la afectación viral y el pronóstico para el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es esencial porque el conocimiento de los segmentos es importantísimo, no solamente para la enfermedad tradicional, este, respiratoria, sino para las enfermedades emergentes, como en este caso la neumonía por SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que, cuál es el fundamento de este concepto que les voy a explicar? Bueno, un lóbulo es una estructura funcional, ¿de acuerdo? El lóbulo superior derecho es un elemento funcional. El individuo se puede quedar solo con el lóbulo superior derecho y seguir ventilando, ¿de acuerdo? Y sobrevivir, ¿de acuerdo? Un individuo se puede quedar con el lóbulo inferior derecho y seguir y sobrevivir, ¿de acuerdo? Obviamente tenemos pacientes que viven con el pulmón izquierdo o el pulmón derecho porque han perdido completamente este, por lesión alguno de los pulmones. Bueno, nos queda todavía un buen porcentaje de áreas de intercambio para sobrevivir. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque esencialmente los lóbulos, tanto el superior derecho, el lóbulo medio, el lóbulo inferior derecho, el lóbulo superior izquierdo, la língula y luego el lóbulo inferior izquierdo, están compuestos por segmentos. Ahora, ¿qué es un segmento pulmonar? Un segmento pulmonar es una estructura de parénquima pulmonar perfectamente bien delimitado por un saco de tejido conectivo. A esta estructura que se llama segmento, que es algo así como un pequeño pulmón, a esa estructura llega un bronquio segmentario, llega una arteria pulmonar, llega una arteria bronquial, de ese mismo segmento sale una vena pulmonar, y salen vasos linfáticos que van a contribuir al drenaje de líquido de ese segmento o de ese pequeño pulmón, que está catalogado como un segmento, ¿de acuerdo? Entonces, un segmento es una unidad perfectamente funcional pulmonar. Cada uno de estos segmentos que les voy a describir es como si fuera de hecho, es un pequeño pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto tradicional en el que nosotros, aprendimos acerca de que había solo dos pulmones, el izquierdo y el derecho, es un error. En realidad hay 10 pulmones del lado derecho, 9 pulmones del lado izquierdo, tomando en cuenta que en el lóbulo superior del pulmón izquierdo hay uno que vale por 2, ¿de acuerdo? Realmente, en generalidad tendríamos 10 y 10. Ok. Entonces, ¿qué son? 10 pulmones de un lado, 10 del otro.
pequeños pulmones, ajá, que se pueden resecar, que se pueden quitar y el resto del tejido sigue funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte esencial en la que entendemos por qué un individuo tiene gran reserva de función pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos en el lóbulo superior, ahora esto que observan aquí sombreado es el lóbulo medio. Entonces, lo que estamos viendo ahí sobre la placa, esa área que coloreamos, esa área que está marcada ahí, eso es lo que corresponde al lóbulo superior derecho, ¿de acuerdo? Eso corresponde al lóbulo superior derecho en la anatomía topográfica, viendo desde la perspectiva de una radiografía simple de tórax, ¿de acuerdo? Eso que tienen ahí, tanto en la placa lateral como en la placa postero anterior, es lo que se conoce como lóbulo medio, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a observar cómo cómo el lóbulo medio parece sobreponerse sobre el lóbulo inferior. Sin embargo, en la placa lateral vean cómo es exactamente a la mitad del pulmón y anterior. Entonces, el lóbulo medio es anterior y exactamente a la mitad del pulmón, ¿de acuerdo? Mientras el lóbulo inferior, que en la placa posterior anterior parece sobreponerse al lóbulo medio, observen ustedes cómo es completamente posterior e inferior en la placa lateral. Ajá. Entonces, regresando, lóbulo superior derecho, lóbulo medio y lóbulo inferior derecho. Todo esto visto en la topografía desde la perspectiva de la placa simple de tórax posterior anterior y lateral. Yéndose hacia el lado izquierdo, el pulmón izquierdo tiene un lóbulo superior izquierdo. Observen cómo el lóbulo superior izquierdo baja un poco más en su perspectiva. Que el derecho, pero solo un poco, los dos realmente bajan. Ahora, este es el lóbulo inferior izquierdo. Ajá. Observen cómo aquí no tenemos ningún lóbulo medio ni nada, ¿de acuerdo? Hay una estructura que se llama língula, pero está dentro de uno de estos lóbulos, entonces no se necesita delimitar como algo aparte, pero sí tiene su proyección aparte. Entonces, este es el lóbulo inferior izquierdo. Y cada uno de estos está compuesto por segmentos. Entonces, ¿qué es lo importante de estos segmentos? Lo importante de estos segmentos es, ¿qué es lo importante de estos segmentos? Bueno, un breve paréntesis, en este momento está empezando a llover, tengo la ventana abierta, está muy fresco, está empezando a llover, se escuchan la caída de las gotas de agua, tengo un buen cúmulo de plantas aquí en la azotea, es una azotea verde la mía, bueno, es lo que intenta. Golpean las gotas de lluvia sobre mis estructuras estas vegetales, y sobre algunos recipientes por ahí, por eso se oyen un poquito más agudas. Está lloviendo algo tupido, pero no tan fuerte, pero eso refresca extraordinariamente, ¿no? Entonces, tengo aquí a vista el área que se dirige hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y aquí con frecuencia veo cómo van bajando los aviones que van a aterrizar al aeropuerto, ¿no? Por un extremo, el extremo más derecho de mi azotea, se ve lo que es el peñón de los baños, y la antena esa que sobresale. Bueno, eso es un comercial, ¿no? Entonces observen esto. Este es el concepto que quiero que no vayan a perder de vista. Un segmento, ese segmento que observan ahí, eh, delimitado en azul, ¿sí lo observan? ¿Sí se observa bien? Sí, doctor. Okay. Ese segmento que ustedes observan ahí, ese es un pequeño pulmón.
Ese es un pequeño pulmón. A ese pulmón llega un bronquio, el bronquio del lóbulo superior o el bronquio del segmento apical, ahí llega una arteria, ahí llega una arteria pulmonar, ahí llega una arteria bronquial, de ahí drena una vena pulmonar, de ahí drena el sistema linfático. Ajá. Pero ese es un pequeño pulmón. Ajá. Ajá, que con suma facilidad el cirujano de tórax quita, reseca completamente sin afectación del resto de la función, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, entonces eso que tenemos ahí, digamos que es el primer pulmoncito que vamos a describir. Quiero que no vayan a perder de vista y es muy importante. Quiero que no vayan a perder de vista. Y es muy importante que aquí introducimos un elemento que es la anatomía topográfica en la tomografía de tórax, ¿de acuerdo? Aquí ustedes observan la tomografía de tórax sobre su lado derecho y en color morado, pues, ¿qué color es? Como violeta, ¿no? Dice S1. Ese es el segmento apical del lóbulo superior derecho, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ese es el primer segmento, ese es el que no deben de perder de vista, eso no lo deben de perder de vista. ¿Ah? Porque hay que conocer esa localización y exactamente tenemos que ser capaces de localizar las lesiones que aparecen en un pulmón, ya sea lesiones por tuberculosis, lesiones tumorales, en qué segmento, en dónde está localizada la lesión y es lo que vamos a aprender ahora, ¿de acuerdo? Con harta frecuencia y el día de hoy por la mañana tuve la oportunidad de valorar a una persona de 31 años de edad, una ama de casa que desde el año pasado inició con tos, febrículas y luego fiebres. La trataron inicialmente bueno, la trataron en médico privado como COVID el año pasado, en mayo. Ajá. Le dieron un tratamiento como COVID, no mejoró, ya siguió con la tos, ha estado sobreviviendo por ahí con una serie de tratamientos que le han estado tratando de implementar. En abril de este año hizo fiebre, se incrementó su dificultad respiratoria y tos productiva, es decir, tos con mucha expectoración, con una buena cantidad de expectoración. Ajá. Hoy reviso la tomografía y tiene en este segmento del lóbulo superior una neumonía necrotizante por tuberculosis, porque es cavitaria, porque tiene agujeros. Un poco más adelante les voy a mostrar las imágenes de una neumonía cavitaria para que la tengan en mente, pero está localizada en el lóbulo superior, la neumonía y parte del segmento, perdón, en el segmento apical y parte en S1 y S2, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque ahí tenemos localizada esa área de tuberculosis, esa lesión por tuberculosis. Hace algunos años, se operaba esa lesión, como no teníamos tratamiento antituberculoso, entonces se quitaba esa lesión y decíamos que muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Quitábamos la zona de la lesión, se acababa la situación de la infección ahí y el resto del pulmón sí ya funciona, ¿de acuerdo? De hecho, esta es la génesis de la anatomía segmentaria, que por cierto, es responsabilidad del doctor Ismael Cosío Villegas. Él fue el que diseñó esta anatomía segmentaria, él fue el que la diseñó, la propuso, la estableció, y luego unos amigos gringos de él, porque él era titular del American Fission Respiratory de Nueva York. Unos amigos de él se apropiaron del concepto, realmente le robaron el concepto de los segmentos pulmonares y luego lo describen como si fuera de ellos, ¿no? El doctor nunca hizo una cuestión ilegal ni nada, ¿no? Al final de cuentas, sus amigos eran, ¿no? Pero bueno, entonces esto que tienen ahí es el segmento apical o S1 del lóbulo superior derecho. Ahí tenemos el segmento posterior, ojo, apical S1, posterior S2, ¿de acuerdo? Observen cómo cambia ligeramente cuando bajamos en los cortes de la tomografía para que aparezca, bajamos de nivel en los cortes de la tomografía para que aparezca en la tomografía S1 al centro, S2 posterior y S3 anterior, ¿de acuerdo? Entonces, esto es segmento posterior del lóbulo superior derecho. Ajá. Y este es el segmento anterior,
o S3, ¿de acuerdo? Segmento anterior o S3. ¿Por qué aquí no aparece ¿por qué no aparece aquí la imagen de la tomografía? Porque la veíamos anteriormente. Observen, estábamos a nivel de la tráquea, todavía lejos de la carina, estábamos a nivel de la tráquea, en los primeros anillos de la tráquea, ajá. Ahí no se observa la aorta, vean ustedes, a ese nivel solamente, es decir, el nivel alto, es un nivel de corte alto, a ese nivel solamente se ve S1 y marcábamos S2 ahí en la tomografía, Bajamos de nivel en el corte tomográfico, ahí observan ustedes el callado de la aorta, ajá, y a ese nivel ya se ve S1, S2 y S3. Entonces es S1 apical, S2 posterior, S3 anterior, ¿de acuerdo? Los tres segmentos del lóbulo superior derecho, ¿de acuerdo? Ok. Bajamos hacia el lóbulo medio, y este es el segmento lateral o S4. Segmento lateral o S4 del lóbulo medio, ¿de acuerdo? Observen ustedes cómo se observa algo de sobreposición en el inferior, pero ya viéndolo, en la placa lateral está anterior y es exactamente medial a la mitad, en la zona media del pulmón del lado derecho. Esto es, observen ustedes, esto es segmento medial o S5 del lóbulo medio. Entonces aquí estamos en el lóbulo medio, entonces tenemos lateral 4, medial 5, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos un corte a nivel de la silueta cardíaca, observen cómo ahí ya tenemos a vista la silueta cardíaca, ya rebasamos el nivel de callado de la aorta, nos fuimos más hacia abajo, ajá, y aquí visualizamos perfectamente el lóbulo medio, que es anterior y superior en la tomografía, y tenemos ese 4 en azul y ese 5 en color café. ¿Sí lo distinguen? Sí. Perfecto. Entonces observen todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que observemos todo esto? Porque imagínense que en S4, S5, S7, S8 o S10, nosotros encontramos un nódulo pulmonar que cuando se le hace estudio de lavado y cepillado bronquial a un paciente aparece como un adenocarcinoma. Entonces tenemos un adenocarcinoma en S8. ¿Qué hacemos? Hacemos estudios de extensión contrastada para valorar ganglios linfáticos, ajá, el sistema N del sistema T, del sistema de clasificación tumor, nódulo y metástasis, TNM, de clasificación pulmonar. Entonces, si no tenemos si están respetados los ganglios, entonces hacemos una resección completa, indicamos una resección completa del segmento 8 y eso cura al paciente del tumor. ¿De acuerdo? Lo cura. Quita la enfermedad tumoral, el tumor canceroso. ¿Ok? Entonces, ojo con esta localización. Lo que estamos comentando va más allá de la enfermedad pulmonar tradicional, como les he comentado tuberculosis, les comento cáncer pulmonar. No, estos segmentos, ustedes que observan, tanto del lado izquierdo como derecho, que aquí están representados, estos segmentos, si están tomados por imágenes, por opacidades en vídeo despulido, nosotros los contamos. Si son más de 6 segmentos, tiene una clasificación. Si son más de 10, tenemos una clasificación. Si son más de 15 o 16 segmentos, tenemos una clasificación de mayor gravedad y el paciente tiene un peor pronóstico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de neumonía por coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, estamos en el lóbulo medio, segmento medial, ya vimos el lateral 4, medial 5. Lóbulo inferior derecho. En el lóbulo inferior derecho tenemos el segmento del lóbulo superior, del lóbulo inferior, perdón. Tenemos el superior del inferior, del lóbulo inferior. Entonces, el segmento superior del lóbulo inferior está numerado como segmento 6, ¿de acuerdo? Segmento 6. El segmento 6,
Es esa estructura que ven exactamente a la mitad del pulmón en la radiografía póstero anterior, pero que empezó a llover más fuerte. Se ve precioso cómo caen las gotas de agua. La ciudad empieza a barnizarse de un tono brillante muy bonito. No sé si por allá donde ustedes vivan está lloviendo, pero aquí está lloviendo y eso se disfruta mucho, ¿no? Ese caer de las gotas de agua, ese fresco que ya hacía falta porque en el día hizo mucho calor. Es una situación algo refrescante, inclusive, te descansa un poco, ¿de acuerdo? Independientemente que estés cansado porque tuviste un día pesado, esto de ver llover desde lejos es bonito, ¿no? Ok, entonces el segmento superior del lóbulo inferior está numerado como segmento 6. Observen cómo en la posterior anterior se ve a la mitad del pulmón, pero cuando nosotros observamos este segmento en la placa lateral, por supuesto que es una placa lateral derecha, ajá, nosotros observamos que el segmento está a la mitad y es decir, en la parte alta del lóbulo inferior y adyacente al lóbulo superior está a la mitad y es posterior. Es muy importante este segmento. Nosotros hemos hablado, hablando de enfermedad tradicional, enfermedad clásica de respiratoria, nosotros seguimos teniendo el concepto de neumonía comunitaria y hay una neumonía muy especial que es la neumonía por broncoaspiración. La neumonía por broncoaspiración, se da en personas que disminuye su nivel de conciencia por alguna situación, se quedan dormidos boca arriba, ajá, con disminución del estado de conciencia o pérdida del estado de conciencia, aspiran material de contenido de la boca y se va la neumonía a ese segmento. Es todo eso, todo lo que drena ahí, vean ustedes, si volteáramos en la placa lateral como si estuviera acostada, vean que ahí va a caer todo lo que broncoaspira el paciente y ahí en ese sitio es donde con más frecuencia encontramos neumonías por broncoaspiración. Altamente frecuentes son neumonías necrotizantes que forman absceso pulmonar, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante esta topografía que les estoy describiendo. Obviamente, el tratamiento de la neumonía necrotizante por broncoaspiración es un tratamiento médico que conlleva antibióticos de un espectro amplio, 2 a 3 antibióticos al mismo tiempo, vigilancia, por supuesto, vigilancia radiográfica y tomográfica para verificar que vaya desvaneciendo la imagen de la neumonía y bueno, pues el paciente cura clínicamente también, ¿no? Va mejorando, disminuye la tos, disminuye la disnea y disminuye la hipoxemia, porque esta neumonía da hipoxemia, y el paciente va curando, pero tú también vas observando esta mejoría en desvanecimiento de la neumonía que aparece en este segmento en particular, ¿de acuerdo? Este es uno de los pocos segmentos que tiene imagen en espejo del lado izquierdo. Del lado izquierdo también tenemos un S6, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces S6, o el segmento superior del inferior, está marcado con un color azul cielo, ¿no? En la tomografía. Vean ustedes cómo tiene imagen en el espejo con este 6 izquierdo, ¿ya vieron? Vean, en la tomografía están al mismo nivel en espejo. Ok. Y los dos dan neumonías por broncoaspiración. A veces es más frecuente en la derecha, pero bueno, también a izquierda. Ok, pero hay que estar pendientes. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque de repente terminan su curso, terminan su licenciatura, sus estudios terminaron el último semestre, la generación de médicos se ponen una alcoholizada de esas de miedo, y algunos se quedan dormidos boca arriba. Bueno, pues alguno puede hacer una neumonía, así que tengan cuidado con esa situación, porque esto de disminución del estado de conciencia, dormirse boca arriba, te va a dar neumonías de este tipo, ¿de acuerdo? Ok, entonces no vayan a perder de vista la perspectiva de cuando nosotros, encontramos el segmento S6, tanto derecho como izquierdo, cuando los podemos observar perfectamente, cuando ya tenemos
bien separados el bronquio principal izquierdo y derecho, que observan ustedes ahí en la tomografía, como una especie de lentes oscuros. ¿Sí lo observan? Ok, ya a ese nivel de corte tomográfico estamos observando los segmentos S6, tanto derecho como izquierdo. Muy bien. Vámonos rápido del lóbulo inferior derecho. Tenemos el segmento del lóbulo inferior derecho, tenemos lo que se conoce como la pirámide basal. ¿De acuerdo? Entonces se conoce como la pirámide basal porque son un grupo de segmentos que se encuentran uno al lado del otro exactamente en el lóbulo inferior. Es decir, en la parte más inferior del pulmón vamos a encontrar lo que se conoce como la pirámide basal y no son otra cosa más que un conglomerado, es un agrupamiento de segmentos que están 7, 8, 9 y 10. Así como los van a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros encontramos el segmento medial basal, es decir, el que está hacia la parte media. Es el segmento que más podría causarnos confusión con la sobreposición en la placa posterior anterior. Si es que tenemos una neumonía en esa zona, nos podría causar más confusión con el segmento medial o S5, ¿de acuerdo? Pero hay un elemento muy importante cuando alguien tiene afectado el segmento medial o el lóbulo medio por una neumonía, entonces aparece el signo de la silueta, es decir, se borra el perfil derecho del corazón. Entonces sabes que la neumonía o el tumor está en el segmento medial o S5, ¿de acuerdo? Si tienes una lesión que con incremento de la ansiedad en esa zona, bien que sea con broncograma aéreo, que sea una neumonía, o bien que sea sin broncograma aéreo y que sea más sólido, y que tengamos un tumor en esa zona, si no borra la silueta del lado derecho del corazón, entonces se encuentra en el segmento medial basal o 7, ¿de acuerdo? Entonces la confusión puede ser que esté en el 5 o en el 7, y la clave es que en el 5 borra el perfil derecho del corazón, que es el signo de la silueta, y en el segmento 7 no la borra, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí no tenemos alguna ¿Puede duda? repetir? ¿Doctor, puede repetir lo de silueta? ¿En dónde se borra? Correcto, signo de la silueta. En la placa posterior anterior que tú tienes ahí, tú tienes un perfil derecho del corazón. Es decir, tienes la imagen. ¿Ven mi cursor? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, sigan la punta del cursor y esto es el perfil derecho del corazón. ¿Sí lo ven? Este es el perfil derecho. Este es el perfil derecho del corazón. Si este perfil no se delimita, está borrado porque hay una imagen de radioopacidad en esa zona, entonces la lesión está en el segmento 5. Ahí, de acuerdo, ¿sí? Si hay una lesión radiopaca con aumento de la densidad en esa zona, ya sea con broncograma en relación a una neumonía o sin broncograma más sólido en relación a un tumor en esa zona, pero no borra este perfil derecho, entonces estamos en el 7. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, doctor. Entonces, el signo de la silueta es el borramiento del perfil de corazón. Ojo, porque puede ser derecho o izquierdo, ¿de acuerdo? Pero izquierdo ya les voy a comentar en qué segmento del otro lado ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, iniciando en la descripción de la pirámide basal, tenemos ese 7, que son los segmentos que están aglomerados en la base y están uno en filita, uno tras otro, ¿no? Pero tienen su posición tanto en la posterior anterior como en la lateral, y por supuesto en la tomografía, ¿no? Que también lo vamos a ver. Observen, continuando en la pirámide basal, es decir, en la parte más inferior del lóbulo inferior, tenemos el basal anterior. Todos son basales, pues son de la pirámide basal. Entonces, basal anterior y es S8, ¿de acuerdo? S8, observen, está pegado a la pared del tórax. Se observa pegado a la pared del tórax. Ajá, pero es la pared lateral, es la parte más lateral del tórax, ¿de acuerdo? Ajá. Cuando observamos este segmento en la placa lateral, observamos que está al centro adyacente a 7 y a lóbulo medio, ¿de acuerdo? Para que vayamos viendo cómo del lóbulo medio, segmento 7 y luego segmento 8 en ese orden. Si lo ven, 7, 8.
¿Ya vieron? 7, 8. ¿Sí? Ok. 9. Vean ustedes el cambio radical que da 9. Segmento basal lateral o segmento 9. Segmento basal lateral o segmento 9. Pareciera que está sobrepuesto en la placa posterior anterior, es decir, en la placa posterior anterior, pero cuando lo vemos en la lateral, este es verdaderamente más posterior. Observen. Perdón. Observen. 7, 8 y 9 se salta hasta atrás. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora vamos a observar la pirámide basal. Ahora que observamos ese 9, ese 10, perdón, vamos a observar toda la pirámide basal en la tomografía. ¿De acuerdo? Entonces, observen ustedes la composición de la pirámide basal. Observen la disposición de la pirámide basal. Ajá. Y aquí terminamos con el último segmento que es basal posterior, que es el 10. Realmente 9 y 10 son posteriores, ¿eh? Son posteriores y lo más inferior del pulmón, la parte más inferior del pulmón. Si ustedes han observado en las imágenes, tanto 9, vean cómo está hasta atrás y abajo, ¿no? Abajo, ¿de acuerdo? Vean cómo está hasta atrás y abajo. Tanto 9 como 10 son lo más posterior y lo más abajo del pulmón. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el diafragma derecho los cubre a más del 50%. Entonces, si tenemos una neumonía, un tumor, alguna lesión en ese 9 o ese 10, necesitamos la placa lateral necesariamente para verlo. Técnicamente siempre necesitamos la placa lateral para ubicar qué segmento es, pero esencialmente para 9 o 10 necesitamos básicamente la placa lateral para ubicar en qué segmento se encuentra. Entonces, 7, 8, 9 y 10. ¿Observan? Ajá, eso es. Entonces, ya cuando aglomeramos o juntamos o conjuntamos la famosa pirámide basal, observen cómo está en gris S7, en color fucsia, ¿no? S8, en color verde más claro, verde pasto seco, S9, y en color verde bandera S10, ¿de acuerdo? Entonces, observen cómo está conglomerada la pirámide basal en el lado, derecho, no así en el izquierdo, ¿eh? No nos vamos a confundir para ahora que veamos el lado izquierdo como tiene una variación especial. Si ustedes quieren y si son muy puristas, hablábamos de la imagen en espejo, de S6. Bueno, pues S9 y S10 tienen imagen en espejo en la tomografía. ¿Se observan cómo están exactamente unos al lado del otro? ¿Sí? Ok, como si fueran alas de mariposa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces este es el lado derecho, ¿de acuerdo? Lado derecho. Si nosotros nos vamos al lóbulo superior izquierdo, tenemos segmento ápico posterior o S1 más 2. Técnicamente son S1 y S2. ¿Ah? Pero aquí quedan englobados por una cuestión perfectamente bien delimitada anatómicamente y bien englobada en uno solo, porque ápico posterior es uno solo, porque les decía yo, este segmento o este pequeño pulmón tiene su cobertura de tejido conectivo, ¿eh? Está perfectamente separado y nosotros lo seguimos manejando por una cuestión convencional como S1 o S más S2. Ajá, que ustedes pueden ver en la tomografía, pero realmente es uno solo. Si tú quieres quitar el segmento apico posterior del lado izquierdo, no vas a quitar nada más la parte apical, necesariamente te llevas la parte posterior, a diferencia del lado derecho. Si en el lado derecho tú le pides al cirujano de tórax que te reseque el segmento apical, lo va a quitar. Si le dices, no, nada más quítame el posterior, quita el posterior, pero en el lado izquierdo no puede hacer eso. En el lado izquierdo, si va a quitar la parte apical, tiene que quitar la parte posterior también. Es una sola anatomía englobada dentro de una bolsa de tejido conectivo, ¿de acuerdo? Entonces, hay un solo bronquio que lleva al segmento apico posterior, aunque realmente está compuesto por dos segmentos, que son S1 y S2. Pero vean ustedes
como en la tomografía que aquí mostramos no los dividimos y de hecho no están divididos. S1 y S2 en el lado derecho sí, pero S1 más S2 están unidos en el lado izquierdo. ¿Por qué no le pusieron nada más S1 solo? Dios sabe, ¿no? El doctor Ismael Cosío Villegas tendría sus razones porque él es a él le debe el mundo, porque todo el mundo utiliza esa segmentación actualmente, la están utilizando en todas partes del mundo porque es la segmentación, es como los segmentos están divididos en todas partes del mundo, ¿eh? Los chinos no tienen 13, los norteamericanos no tienen 7, no, todos tienen el número que está marcado en la clasificación original del doctor Ismael Cosío Villegas, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, vean esta pequeña diferencia. Entonces, S1 derecho no es en espejo a S1 más 2 del lado izquierdo, ¿de acuerdo? El segmento apico posterior es uno solo, aunque realmente ocupa el espacio de dos segmentos. Ajá. El lóbulo superior izquierdo entonces también tiene un segmento 3 anterior. Observen como en la placa lateral, ahí está S3. Ajá. S3. Lo observan del lado, lo observan en la tomografía como está superior al ápico posterior. Ahí está S3. Vean cómo no está en espejo con S3 derecho. S3 izquierdo es más grande, ocupa un poquito más de parénquima pulmonar. S3 es más pequeño en el lado derecho, ¿de acuerdo? Ahí no hay imagen en espejo. Ok, entonces siguiendo con el lóbulo superior, ahora bajamos a una parte que algunos la consideraron un tiempo como si fuera el lóbulo medio izquierdo, realmente no es cierto, se conoce como la língula, y aquí los segmentos no son lateral y medial, aquí los segmentos son superior e inferior, ¿de acuerdo? Entonces la língula o S4, la língula o S4 corresponden al lóbulo superior, ¿de acuerdo? La língula S4 corresponden, no son un segmento aparte, corresponden al lóbulo superior izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces la língula, el segmento superior o S4, es esa imagen que tenemos en la posterior, en la anterior, en la primera placa, es esta imagen, y que efectivamente se ve más anterior en la, este, en la placa lateral. Ajá. Y entonces tenemos aquí que el segmento superior de la língula o S4 es un segmento muy grande, véanlo ustedes. ¿Ya lo vieron? ¿Ven qué grande es? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuando nosotros pasamos al segmento inferior de la língula, es S5, vean ustedes, ahí está en la tomografía, está aquí en café, ajá, en café. Ujú. S5 es el segmento inferior de la língula. Segmento superior, segmento inferior, língula está dividida así, ¿de acuerdo? Entonces, la língula sí puede hacer borramiento de la silueta izquierda si hay una lesión, tanto en el segmento inferior, perdón, en el segmento superior como el segmento inferior. También pueden borrar el signo también pueden causar el signo de la silueta del lado izquierdo si es que hay lesiones en esos lugares, solamente que son un poquito más, un poco más complicados de ubicar en la placa simple. Un poco más complicados. Más fácil ubicarlo en la tomografía, pero ojo, cuando ustedes vean una tomografía, cuando ustedes vean una tomografía, no se les vaya a ocurrir pensar que van a ver los sombreados de colores que tenemos ahí. No, no, ustedes tienen que ubicar los segmentos solamente por la posición y por su extraordinaria memoria. Entonces ya se los había comentado yo a muchos otros alumnos antes, necesitan desarrollar una plasticidad cerebral especial y eso solo pueden lograr si logran ver la mayor cantidad de anime posible, ¿de acuerdo? Entonces ver anime es lo más fabuloso que hay en el mundo porque el anime es fantástico y verdaderamente fantástico, pero te desarrolla una capacidad de plasticidad cerebral increíble y realmente puedes ir ubicando este tipo de cosas con más facilidad, si tienes esa plasticidad cerebral, así no la tienes, ¿no? Entonces eso de que el anime es una barrabasada no es cierto, el anime es
es una manifestación del arte contemporáneo, bien tan contemporáneo, el anime empezó allá en los años 40 y 50 en Japón, se desarrolló en los años 60 y se hizo una industria poderosísima en los años 70 y 80 y el anime es fantástico, tiene cosas extraordinarias. Si ustedes ven anime, eso les va a ayudar muchísimo para desarrollar capacidad de abstracción para observar ese tipo de cosas, aunque en la tomografía no van a encontrar la letra y el numerito, ¿no? No van a encontrar lo sombreado, entonces tienen que ubicarlo, ¿de acuerdo? Lo tienen que ubicar, ¿sí? ¿Y cómo lo ubican? Bueno, pues ubican la silueta cardíaca, ubican la eminencia de los bronquios principales ya con su arteria y con sus venas, ¿ah? Y en ese corte entonces van a verse los segmentos ahí en ese sitio donde están. Entonces dijimos que estábamos en la língula, vámonos al lóbulo inferior izquierdo, el lóbulo inferior izquierdo tiene su segmento superior OS6, que ya dijimos que es de los pocos que tiene imagen en espejo con el lado derecho. ¿Ah? Ya lo habíamos visto en la tomografía, por eso es que no lo repetimos ahora. Aquí tenemos entonces la pirámide basal izquierda. La pirámide basal izquierda, ya hicieron la observación, ¿qué segmento no hay aquí? ¿Qué segmento no hay en la pirámide basal izquierda? El 7. Ese es cierto. Exacto, exacto. Entonces, no hay segmento 7 en la pirámide basal izquierda, porque recuerden que allá arriba nos comimos uno, que es ese más 2. Entonces, acá abajo no tenemos segmento 7. Entonces, si hay un segmento, si hay un segmento que nunca va a tener imagen en espejo es ese 7, porque ese 7 está del lado derecho, pero no en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, la pirámide basal izquierda empieza en ese 8, Entonces, aquí tenemos en la placa posterior anterior, en la lateral, el segmento basal anterior o S8, ¿de acuerdo? El basal lateral, aquí dice basilar, pero esa es una vacilada mía, ¿no? Es basal lateral o S9, ¿ah? No le hagan caso ahí donde dice vacilar, es una vacilada mía, no es basal lateral o S9, ¿de acuerdo? Y esta presentación la hice en el hospital ABC, no sé, no me sacaron a patadas de ahí porque ya sabes cómo son tolerantes, pero sí ahí se me pasó a eso de vacilar, ¿sale? Es basal lateral o segmento 9, ajá, ok, entonces, basal posterior o segmento 10, ya lo observan ahí, basal posterior o segmento 10. ¿Por qué es importante esta imagen? Porque les decía, si hay algunos segmentos que tienen imagen espejo, 6, 9 y 10, ¿de acuerdo? Vean como 8 no, porque 8 es muy grande en el lado derecho y es pequeño en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Vean como 5 no, porque son asimétricos, 5 es pequeño en el lado izquierdo, grande en el lado derecho, ¿de acuerdo? Ok, entonces, lado izquierdo no hay ese 7, ¿de acuerdo? Si le preguntamos la ubicación, porque ¿qué creen? Les he hecho examen y les pregunto, dame la ubicación de ese 7 en pulmón izquierdo y lo tratan de describir y pues no existe, ¿no? No se vayan ustedes con la finta así en algún examen, pues los mato, ¿no? Digo, académicamente hablando, ¿sale? Y bueno, felpa pues con numeralia, ¿no? Con números muy bajos. Entonces, ojo, esto que estamos viendo ahorita, esto que acabamos de ver ahorita, el día de mañana, porque ahorita ya es tarde y ha sido un día bastante pesado para mí, yo quería dormirme en la tarde, no pude dormirme porque vino mi nieta y no hay otra cosa más linda del mundo de que jugar con ella o estar con ella, aunque te estés muriendo de sueño. Entonces no pude dormir en la tarde, estoy algo cansado porque el día estuvo muy pesado, pero ahora terminamos con esto. El día de mañana vamos a ver estos mismos segmentos, pero desde el punto de vista de la anatomía bronquial interna. Nos vamos a ir con un broncoscopio, vamos a ubicar estos segmentos, pero siguiendo cada uno de sus bronquios, porque yo les dije, cada uno de ellos tiene su bronquio, entonces los vamos a ver. ¿De acuerdo? Los vamos a ver mañana con imagen broncoscópica. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda?
Si me preguntan si ya paró de llover, ya paró de llover, quedó muy fresco, quedó muy bonito, mis plantas se ven muy verdes, me las cuidan bien en mis plantas, porque yo no tengo oportunidad de cuidarlas, pero me las cuidan bien, se ven bonitas. Entonces, ¿no tienen alguna duda? No, doctor. Seguro. Entonces mañana nos vemos para ver la segmentación, esta misma segmentación, pero vamos a verla desde adentro, nos vamos a meter con un broncoscopio, es decir, vamos a entrar vía broncoscopio, entramos por la tráquea, observamos el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, nos metemos primero el bronquio principal derecho, nos vamos siguiendo el bronquio del lóbulo superior, encontramos los bronquios segmentarios y se los vamos a ir describiendo mañana, ¿sale? Entonces, por el momento va a ser todo, les ruego me disculpen, pero hasta aquí doy hoy. Ajá, nos vemos perdón, no mañana, el miércoles, ¿no? Miércoles. Sí, el miércoles, doctor. Exactamente, el miércoles, entonces continuamos con esto, ¿sale? Bueno, pues entonces, por aquí nos estamos viendo, nos estamos escuchando y viendo el miércoles, ¿sale? Buenas noches a Sí, todos. doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Que estén bien. Nos vemos, doctor, que esté muy bien. Sale, gracias igualmente.